mano y lo lanzarás a la cubeta contraria. Intenta anotar 3 rollitos y serás el vencedor. Como te pudiste dar cuenta, hemos realizado actividades donde pusiste a prueba tus habilidades motrices, desde manipular objetos hasta lanzar con mayor precisión. Recuerda que las actividades que aquí te proponemos puedes llevarlas a cabo en compañía de tu familia. Diviértete y aprende aquí en tu ventana creativa. Hasta la próxima. Ventana creativa. ¡Mira, viene Larisa! ¡Hola, Larisa! ¡Hola! Desde que empezamos con estas sesiones de educación física, hemos estado guardando este tipo de material para darle un nuevo uso. Yo ya tengo una gran colección de rollitos de papel, botellas, tapas y las estamos personalizando. Dígame, por favor, qué materiales vamos a utilizar para la siguiente sesión, mientras les ayudo a recoger y dejar limpio y ordenado. Gracias, amigos. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Para la próxima sesión, cinta o gis, 6 pelotas de calcetín y 6 pelotas de papel, 6 tapas de yogur o círculos de cartón, un cesto o caja, una pelota de vinil, una escoba o jalador, un cartón de huevo y un marcador o pluma. Por hoy hemos terminado con En busca del juego favorito de nivel primaria y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a niñas, niños, maestras y maestros de 3º y 4º grado. Y por supuesto a nuestros docentes Alejandra Fernández y Jorge Calderón. Gracias. Recuerda, vive saludablemente. Saludablemente. Antes hay que lavarse las manos, así que vamos con nuestro amigo Juelito. Ah, pues vamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! A continuación, geografía. Ve preparando tus libros y material. Hasta la próxima. ¡Nos vemos el martes! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.
Niñas y niños, bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestra querida maestra Cristina Villegas. Maestra, bienvenida. Gracias, Larisa, es un gusto estar con ustedes. Ale. Y también a nuestra querida Ale. Bienvenida, Ale. Hola maestra. Hola, Hola. Lari, ¿cómo están? Y ustedes del otro lado. Muy bien, listos ya. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Están listos? Ale, ¿te ayudo a quitar tu cubrebocas? Sí, por favor. Perfecto. Muy bien. Aquí Y está. ahora sí, ¿con qué vamos? Vamos con Ojo Listo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias, maestra. Hoy, ¿qué estaban haciendo hace un momento? Pues estamos compartiendo qué lugares de México conocemos y cuáles nos gustaría conocer ahora que podamos viajar. Sí. Ale me ha contado de los lugares que no conozco y ella ya visitó y yo a ella. Así que estamos haciendo una lista de los que nos gustaría visitar y cómo podemos llegar. Bueno, pues mira, yo te voy a decir a ti, a esta Ale, fíjense muy bien. A mí me gustaría viajar y conocer esta entidad. No la conozco, me gustaría conocer su gran diversidad. La región norte, donde la costa es una combinación de costa marina con uno de los desiertos más bellos de México. Maestra, ¿a usted le gustan los desiertos? Claro que sí, son regiones con una gran riqueza de paisajes y vida. Imagina las dunas del desierto combinadas con las dunas de la costa del Mar de Cortés. ¡Guau! Esa foto parece una pintura. Sí, es un lugar muy interesante. Pero maestra, ¿se iría en avión? Porque pienso que para conocer sus costas y montañas, ¿no sería mejor irse en automóvil o en autobús y así ver de cerquita todo? ¿Así? Bueno, tiene sus ventajas. Llegar en avión porque es más rápido y se ve el paisaje como en una fotografía aérea. Así es, ir en avión me ahorra como 25 horas de viaje. Son más de 2,300 kilómetros desde la Ciudad de México por carretera. ¿Qué? ¡Ah! Eso es mucho tiempo, maestra. Así Yo es. algunas veces me duermo en los trayectos largos y voy... y no siento cómo pasa el tiempo. Aunque trato de no dormirme porque me gustan mucho los paisajes. Pero a veces, pues me vuelve a ganar el sueño. Ay, Maestra, Ale. entonces se hace 25 horas de viaje a Hermosillo desde la Ciudad de México. No, a Hermosillo es menos tiempo. Yo quiero llegar al aeropuerto del Mar de Cortés, que está en Puerto Peñasco, más cerca de la zona que quiero visitar. Pero esa no es la capital del estado. Porque hay un aeropuerto ahí.
¿Que no solo hay aeropuertos en las capitales? No. ¿Por qué solo en las capitales? Muchas preguntas, chicas, con calma, calma. Eso me gusta, definitivamente. Pero quiero comenzar diciéndoles que la decisión de construir un aeropuerto en un lugar depende de muchas cosas. No solo si es capital o no. De hecho, hay capitales de algunas entidades en México que no cuentan con un aeropuerto. Pero, entonces, ¿de qué depende? Si las capitales son importantes, porque por algo son capitales, ¿no? Así es, comunicar un lugar mediante carreteras o vías férreas, puertos y aeropuertos dependen más de la relevancia económica de los lugares que del número de habitantes o de las condiciones físicas, chicas. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestra! Así es. Entonces, la configuración de estas vías de transporte tiene causas específicas según el lugar. Así es. Cada lugar tiene causas por las que están o no comunicados. En estos mapas tenemos carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos. Los niños y las niñas que nos acompañan desde casa lo pueden consultar en las páginas 60 y 61 de su atlas de cuarto grado. Veamos el siguiente video y al respecto de esto analizamos dichos mapas. ¿Sí? ¡Córrelo! De la red de carreteras destacan 15 corredores entre los océanos y las fronteras norte y sur. Algunos de los más importantes son México-Nogales con ramal en Tijuana, Querétaro-Ciudad Juárez, México-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras, Puebla-Progreso, Puebla-Oaxaca-Ciudad Hidalgo, Peninsular de Yucatán y la carretera transpeninsular de Baja California. En cuanto al transporte ferroviario, se tiene una longitud de 26.891 kilómetros de vías. Este medio fue importante en el traslado de personas y mercancías al inicio del siglo XX. En la actualidad es usado fundamentalmente para transportar productos industriales, agrícolas, minerales, petróleo y sus derivados. La red ferroviaria comunica a las poblaciones más importantes con los puertos y fronteras, por lo que es esencial para el comercio. El transporte marítimo, por su parte, permite recorrer largas distancias a un bajo costo y llevar grandes cantidades de productos. El comercio internacional se da principalmente por esta vía. México cuenta con 122 puertos marítimos, entre los que destacan Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Océano Pacífico, Altamira y Veracruz en el Atlántico. Estos 4 puertos movilizan la mayor parte de carga de contenedores de productos agrícolas y minerales. Se les llama puertos de altura porque reciben buques de grandes dimensiones. El transporte aéreo es rápido, sin embargo, el costo de su servicio es alto y no puede llevar grandes cantidades de carga. En México existen 74 aeropuertos internacionales. Los que registran mayor número de pasajeros y transporte de carga se localizan en Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Como podemos notar, nuestro país tiene una amplia red de transportes, por lo que podemos decir que está bien comunicado, tanto por vías terrestres, aéreas y marítimas, Larisa. Te quiero preguntar, ¿qué te llama la atención de estos mapas? Bueno, ya sabe que Guerrero es de especial interés para mí y noto que Chilpancingo es de las capitales que no tienen un aeropuerto, pero sí tiene Ixtapas y Guatanejo y Acapulco de Juárez y son aeropuertos internacionales. ¿Por qué? ¿Recuerdas que hablamos de la relevancia económica, Larisa? Sí. Elegiste un gran ejemplo, definitivamente. Chilpancingo, aunque es la capital del estado y tiene casi 300,000 habitantes, el movimiento de personas a la ciudad es menor que a Ixtapa y Acapulco, que son centros turísticos de playa reconocidos a nivel internacional. ¿Sabes, Larisa, que a Acapulco llegan casi 900,000 turistas al año vía aérea? Y a Ixtapa llegan cerca de 600,000 turistas por año por la misma vía aérea.
Ahora entiendo totalmente. Eso justifica la existencia de aeropuertos internacionales en esos lugares. Y no culpo a sus visitantes. Sus playas son hermosas. Así es, Larisa y Alejandra. Y este es un ejemplo del ámbito turístico, pero hay otros motivos. Por ejemplo, en las ciudades fronterizas más importantes del norte de México hay aeropuertos internacionales, debido a las actividades industriales que se llevan a cabo en ellas y a que muchas personas necesitan trabajar en las ciudades fronterizas mexicanas y en las estadounidenses, Ale. ¡Wow! Eso justifica la existencia de esos aeropuertos. Esos negocios deben ser muy importantes. Ya analizamos lo que pasa con los aeropuertos. En este mismo mapa, Larisa, encontramos los puertos marítimos que, como vimos en el video, México cuenta con 122 de ellos. Sí, también nos dijeron que es por esta vía que se realiza el comercio internacional, el que analizamos la clase pasada. Entonces, parte del aguacate y del petróleo que comercializa México con el mundo sale por estos puertos. Así es, Larisa, exactamente. Has establecido relaciones muy importantes. Quiero agregar que además que salen mercancías a través de estos puertos, también entran las que México importa. Esta es la forma más barata de mover grandes volúmenes de mercancías, chicas. En el video nos mencionaron que son 4 los puertos que destacan por movilizar productos agrícolas y minerales. El de Manzanillo, que ya localicé en Colima. El de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Altamira en Tamaulipas y Veracruz, en el mismo estado del mismo nombre. Así es, una de las ventajas geográficas de México es que tiene costa que comunica con el Océano Pacífico y otra que conecta en el Océano Atlántico. Eso hace más ágil la entrada y salida de mercancías. Lo que me intriga es por qué estos 4 puertos destacan entre los 122 que tiene México. Bueno, ahí esto es algo bien importante. Es ahí donde entra otra forma de transporte, la ferroviaria, nuestros trenes. Estos puertos son estratégicos debido a que están comunicados a través de vías del tren con las principales ciudades de México y con los múltiples centros productores. Por ejemplo, Ale y Larisa, ¿recuerdan dónde se cultivaba el aguacate que analizamos en la clase pasada? Claro, ya no se me olvida, en Uruapan, Michoacán. ¿Lo ves en el mapa, Larisa? Sí, hay una comunicación vía ferrocarril al puerto de Lázaro Cárdenas. Yo creo que entonces parte de la producción de aguacate se mueve hacia el puerto y de ahí al mundo. Así es. Como puedes notar, las vías férreas tienen una cierta configuración que observamos en el mapa, que responde a la necesidad de movilizar mercancías, porque su función es principalmente para cargar, ya que movilizan 122 millones de toneladas al año, Larisa. Eso es mucho. No alcanzo a dimensionar cuánto es eso, maestra. Sí, es complejo imaginar cuánto es eso. Pero si pensamos que una ballena, como la que aparece en nuestras pantallas, más o menos pesa unas 40 toneladas, estamos hablando de que sería como transportar más de 3 millones de ballenas al año. ¡Wow! ¿En serio? Así es, y te voy a mostrar un ejemplo más. El carbón que se obtiene en los alrededores de Piedras Negras se concentra en la ciudad y se transporta por tren a Monclova y Monterrey, donde es usado en la industria siderúrgica o del acero, y parte de los productos que se manufacturan se trasladan al puerto de Altamira para ser trasladados por barcos a sus nuevos destinos en el mundo. Todo esto es muy interesante. Ahora cada que vea una vía de tren investigaré cuál es su recorrido y propósito. Así es, muy bien, Larisa, eso es muy importante. Los niños y las niñas que nos acompañan desde casa, ¿conocen algún aeropuerto marítimo también o vía férrea? ¿Y cuáles son las causas de su existencia? Ah, ya sé, se me estaba olvidando algo. Tengo dudas al respecto de las vías férreas. ¿Por qué su principal fin dice que es la carga? ¿Hay otra finalidad
Lo pregunto porque no conozco a alguien que viaje en tren. Y bueno, yo no he viajado en tren, por lo que creo que eso no es posible en nuestro país. Excelente señalamiento, Larisa, por supuesto. Bueno, es que hoy ando más veloz con mis preguntas que un tren bala, maestra. Eso es bueno. Estás muy conectada con el tema. Es lo que noto y me parece muy bueno, ya que a través de tus preguntas todas y todos aprendemos, porque eso nunca hay que dejar de hacer, preguntas e investigar. En nuestro país, cuando inició el tren era para pasajeros y para carga. Imagina que había vagones de trenes modestos y otros muy lujosos en los que se ofrecía hasta servicio de restaurante. Durante la Revolución Mexicana fue el medio de transporte protagonista, Larisa. Por eso la canción que dice: yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós rielera, ya se va tu Juan. Ay, muy bonita voz, Larisa, excelente. Bueno, esa canción es tan peculiar, no sé por qué me la sé, maestra. ¿No? Bueno, es muy popular y muchos se la saben. Ahora ya sabes que hace referencia a la época de la Revolución. Después el movimiento de pasajeros por tren desapareció y a finales de los años 90 volvió en la ruta Chihuahua-Pacífico, que va desde la ciudad de Chihuahua a Los Mochis en Sinaloa. Es una ruta turística principalmente y con ella se conectó a comunidades rurales de Chihuahua para facilitar la actividad turística, Larisa. ¿En este caso sirvió de impulso al turismo y con ello a la economía? Así es. En años recientes hay otras rutas turísticas de tren. En la región de Tequila, en Jalisco, en Puebla y en Baja California, Larisa. Estaría genial conocer todos esos trenes. Planearé mi itinerario con Ale. Por cierto, ¿por dónde se fue, maestra? Pues pensé que había ido por agua o algo, pero ya tardó en volver. En lo que regresa, pues tú y yo podemos hablar de las vías de comunicación que nos faltan, ¿te parece? Sí. Las carreteras, estas tienen cerca de 400,000 kilómetros en todo el territorio mexicano. Si pudiéramos colocarlas una tras otra, podríamos darle 31 vueltas a la Tierra por el Ecuador. ¿Qué? Eso es mucho y sí que es extensa esa red. En nuestro mapa no deben venir todas. Efectivamente, si se representan todas, tendríamos un enredo que no se podría interpretar con facilidad. Así que se simplifica la información. Y como se nos dijo en el video, solo se presentan las principales ejes carreteros y algunas carreteras secundarias, Larisa. Ahora sí, todas las capitales de los estados que están representados con una estrella tienen comunicación con alguno de los 15 ejes carreteros y la capital del país tiene conexión con 4. En ninguna otra capital se unen tantos. Eso nos habla de su importancia económica y el tamaño de su población. Muy buenas observaciones, Larisa. Efectivamente, la comunicación por carretera es muy importante para cualquier país y el caso de México no es la excepción. Maestra, pero con el relieve tan diverso que tenemos, especialmente el montañoso, ¿no representa una dificultad para la comunicación terrestre? No. Si un lugar necesita ser comunicado por su relevancia económica o para darle impulso a alguna actividad económica, entonces se hace todo el esfuerzo a pesar de las condiciones del relieve. Se aplican los avances tecnológicos más recientes en el ámbito de construcción. Un ejemplo es el Puente Baluarte, que es parte de la autopista Durango-Mazatlán, con el fin de comunicar el Océano Pacífico con el Golfo y con Estados Unidos, Larisa. Forma parte del corredor carretero 6, que va de Mazatlán a Matamoros. Ya lo identifiqué en el mapa. Y maestra, ¿qué tiene de especial ese puente? Pues imagínate qué superobra. Es el puente atirantado más alto de América Latina. En uno de sus puntos libra una barranca de 520 metros de altura. Pero no solo eso. Fue construido en las laderas de las montañas de la Sierra Madre Occidental. Su construcción redujo el tiempo de recorrido de 6
horas a 2.5 horas en ese tramo carretero. Además de que se volvió más seguro el camino, porque el que había, al estar sujeto a las curvas, a las pendientes, resultaba muy peligroso. Imagina que le decían el espinazo del diablo. Ahora es un camino recto con el puente. ¡Wow! Sí es estratégico planear las vías carreteras. Bueno, cualquier vía de comunicación, férrea, aérea y marítima. Sí, Larisa, es totalmente estratégico. ¿Dónde estabas? ¿O estás, Ale? Aquí estoy. Es que estoy haciendo una gran investigación. ¡Ay! Quiero que me acompañen con una misión. Sí, se trata de averiguar por qué están comunicando a Tayoltita en Durango con San Ignacio en Sinaloa. ¡Seguiré investigando! ¿Dónde estamos, maestra? Creo que en la Sierra Madre Occidental. Sí, esa es Tayoltita. Así es. Bienvenidas a Viajes con Ale. Se trata de Tayoltita, que es una población de cerca de 5,000 habitantes. La actividad económica predominante allí es la minería. La mina que hay en ese lugar es muy rica en oro y plata. Disfruten. Se trata de un lugar con muchas barrancas. Las carreteras deben estar llenas de curvas para poder bajar en las montañas hasta este lugar, Larisa. Ale, ¿qué más nos puedes decir de este lugar? Sí, Larisa. En la actualidad, para movilizar productos agrícolas y mineros, se tarda cerca de 12 horas. Debido a las condiciones del camino, pues son muchas cumbres las que hay que subir y bajar. Además, si la población tiene alguna emergencia médica, se tiene que rentar una avioneta para que les ayude a salir con rapidez. Y si no pueden hacerlo, se tardan horas en llegar al hospital más cercano. Sí son condiciones complicadas para la población y para la economía del lugar. Así es. Al realizar la obra carretera, ¿cómo cambiarán esas condiciones, Ale? Un trayecto que se realiza en casi 12 horas en caminos escarpados se hará en tan solo 2 horas. Eso sí beneficiará mucho a esa población y a sus actividades económicas, porque la carretera no solo agilizará la salida de productos, también la llegada. Por supuesto. Además, las personas podrán entrar y salir del poblado con mayor facilidad, ya sea por necesidad o por gusto. ¿Y cómo es que están haciendo esta carretera, Ale? Agárrense, porque la están haciendo así. Esto es impresionante, Larisa. ¿Cómo es que van formando el camino? Se nota que usan explosivos de gran potencia. Maestra, me quedó retumbando todo. Remueven grandes partes de las montañas y nunca me había detenido a pensar cómo lo hacían. ¿Verdad que es realmente interesante? Ahora, las invito a otro lugar. ¡Oh, qué hermoso! Estoy segura que esto es el Mar Caribe, por los colores de su arena y su mar. Solo se puede ver en esta región. Sí, es un lugar muy bello. ¿Saben? Tuve la duda de si había puertos que no se dedicaran a la movilización de mercancías y me puse a investigar y encontré que el puerto de Cozumel no embarca y no desembarca mercancías. Sin embargo, es de gran importancia nacional debido a que llegan turistas por medio de cruceros. Es el puerto que más turistas recibe por este medio, superando los 2,5 millones de personas al año. Eso es como recibir cada año la población total del estado de Sonora, en un puerto de una isla tan pequeña como Cozumel. Sí que es importante para la actividad turística, ¿sí o no, maestra? Muy cierto, sí, así es. Por supuesto. Excelente investigación, Ale. Felicitaciones. Efectivamente, hay puertos que están dedicados al turismo, otros donde se combina la entrada y salida de mercancías con el turismo, y unos más que solo son para movilizar productos, Ale. En este caso, Cozumel es por ahora escala en las rutas de cruceros, pero ya se está planeando que sea origen también y que de ahí salgan los cruceros para incrementar la economía turística. Es un lugar hermoso,
con las condiciones para la llegada de esas inmensas embarcaciones. ¿Qué tal, Esta experiencia fue genial. Y lo que más me gustó es que la hicimos porque Ale se cuestionó algo e investigó, Larisa. Ay, es que me gusta eso de saber más cosas de nuestro país y quiero que todos allá lo conozcan. Muy bien, Ale, ¿te gustaría hacer una invitación al respecto? ¡Sí! ¡Claro, maestra! Invito a todos los niños y niñas que nos acompañan desde casa a que se hagan tantas preguntas acerca de las carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos marítimos que están cerca de los lugares donde viven o en los lugares que les gustaría conocer e investiguen en mapas y en libros porque están en esos lugares y por qué no están en otros. Ok, excelente invitación. Larisa, ¿quieres agregar algo más? Bueno, yo le agregaría que investiguen por qué esos lugares son importantes económica y socialmente. Ok, bien, perfecto. Pueden compartir sus descubrimientos con sus familias y enriquecerlos con los que ellos tengan que aportar. ¡Sí! ¿Cómo ven? Muy bien. Con esto terminamos la clase el día de hoy, chicas. Gracias, maestra Cristina, y gracias, Ale. Gracias, Lari. Gracias, pues maestra. Nos despedimos, chicos. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Ha sido muy interesante. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con México comunicado por cielo, mar y tierra. Geografía, 4º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. ¡Nos vemos! Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! A veces se me va el avión.
bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy estamos por iniciar una clase más de matemáticas de cuarto grado y nos acompaña la maestra Marta Elena Flores, a quien le doy el más cordial de los saludos. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, Jenny, muchas gracias. Hola, niños y niñas allá en casa. Ale, ya hola, empezó la Ale. clase. ¿Cómo estás? ¿Ya empezó? ¡Aquí estoy! Hola a todos y todas. Como siempre, me siento muy contenta de estar aquí. Maestra, Jenny. Y a nosotros nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy, Ale. ¿Te ayudo con tu cubrebocas? Sí, por favor. Muchas gracias. Lo guardamos aquí abajo. Ahora sí, maestra, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues el día de hoy, Alejandra y Jenny, niños y niñas allá en casa, trabajaremos con números decimales. ¿Con qué? Con números decimales. ¿Números decimales? Lo tenemos ahí en el pizarrón para que no se te olvide, Ale. Números decimales. ¡Ay! ¡Oh! Números decimales. Ah. Jenny, ahorita que estoy viendo, vaya que eres muy alta. ¡Ay! Yo jamás alcanzaría a estar así de alta ni escribir hasta allá en el pizarrón. Pero estás creciendo, Ale, y no sabemos cuál será tu estatura cuando acabes de crecer. Eso sí. Jenny, ¿cuánto mides? 1 metro con 72 centímetros, o sea, 172 centímetros. Oh, 1 metro 72 centímetros. Oh. Mira, Alejandra, esos son justo los números decimales. Esos números se usan mucho en cuestiones de dinero. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues también en otro tipo de situaciones se usan, como en la estatura de las personas. Maestra, ¿qué te parece si utilizamos el metro que trajimos para enseñarle a Ale sobre los números decimales? Me parece una idea genial. Mira, el metro es una unidad de medida muy utilizada para medir las alturas, distancias, longitudes. Pero ya hemos visto que el metro no siempre cabe de manera exacta en lo que vamos a medir. Así que se hacen fracciones de metro para ser más exacto en lo que estamos midiendo. Con razón las personas dicen como Jenny. Mido 1 punto y tan. Mira, Alejandra, este es un metro, como puedes ver. Tiene divisiones que se marcaron. Mira. ¿Ya viste? Sí. Están con diferentes colores, cada 10 centímetros. Es verdad. ¿Y por qué es eso, maestra? Mira, esto es para distinguirlas más claramente. Estas son divisiones del mismo tamaño y se llaman decímetros. Por cada 1/10 parte del metro. Y las más pequeñitas son los centímetros. Se llaman así porque son 100 partes iguales que caben dentro del metro. ¡Oh, sí! Ya veo, maestra. Son muy parecidas a las fracciones comunes. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 1 centésimo, 2 centésimos. ¡Oh, ¡qué interesante! Así es, Alejandra. La parte decimal de estos números representa fracciones, como en el caso del metro. ¿Esos son los números decimales, maestra? ¿Solo los pedacitos o fracciones de algo? No, Alejandra. Los números decimales están formados por una parte entera y otra parte decimal. Y ambas están separadas por un punto que se conoce como el punto decimal. Oye, maestra, yo he visto que a veces en vez del punto se utiliza una coma. Es verdad. En algunos países se usa la coma. ¿Esto igual para separar la parte entera y la parte fraccionaria? Exactamente, un número decimal. Pero en México, al igual que en otros países, usamos el punto decimal. Ambos símbolos se usan y se aceptan como correctos. Entonces, ¿yo puedo usar la coma o el punto decimal? No, te repito, en nuestro país se usa el punto decimal, pero es importante que sepas que no en todos los países lo usan, para que no te confundas.
y lo consideres un error. Ah, muy bien. Maestra, eso es muy importante de conocer, pues hay que saber cómo se expresan los números en otras partes del mundo. Bueno, pero regresando a lo que inicialmente decíamos, podemos decir que Jenny mide 1. ¿Qué era? 72. 72. 1.72. Maestra, ¿eso es equivalente a los centavos cuando hablamos de dinero? Exactamente, Ale. En el dinero que manejamos se habla de centavos, porque son centésimas del peso. En la medida de longitudes hablamos de centímetros, porque son centésimas del metro. ¡Grandioso! Ahora ya entiendo por qué expresan así las medidas. Pero... ¿En qué piensas, Ale? Te veo como pensativa. Pues, es que me estaba preguntando, pues, ¿cuál sería mi estatura? Pues eso lo podemos saber en este momento, Jenny. ¿Nos puedes ayudar? Claro. A ver, Ale, derechita. Sí, muy derechita. Me voy a estirar lo más que pueda. Muy bien. Medimos en tu cabeza hasta tus piernitas y mides 82 centímetros. ¡Wow! Es decir, no llegas todavía ni al metro, pero podríamos decir que mides 0.82. Muy bien, Jenny. 0.82. Pusimos el 0 porque todavía, Ale, no llegas al metro. Ay, ya veo. Sería, esta es la medida de Jennifer, 1.72, y de Alejandra, 0.82. Uy, ya veo que me falta mucho para alcanzar a Jenny. Pero... Ahora, ¿en qué piensas, Ale? Pues, me preguntaba cuánto me falta para alcanzar tu estatura. Es un dato muy sencillo para obtener. Podemos ver cuál es la diferencia de las estaturas. ¿Y cómo se obtiene la diferencia? Recuerda que una diferencia es una resta. Sí, Vamos a hacerla en el pizarrón. ¿Te parece? Sí. Vamos a ver. A ver. Ya tenemos aquí apuntado 1.72 y 0.82. La mía. Claro. Es muy importante respetar la posición de los números. También de los decimales. ¿Ok? Sí. Debe alinearse de acuerdo con el punto decimal. Recuerda que los décimos ocupan el primer lugar. Los centésimos están en segundo lugar después del punto. Y ahora ya podemos resolver la resta. Muy bien. ¿Me puedes ayudar, Ale? Sí. Ok, aquí la vamos a hacer. 2 para 2 nos da 0. 0, muy bien. Aquí le vamos a pedir prestado 8 para 17. 8 para 9. 9, muy bien. ¿Sí? Sí. Y aquí, como ya no tenemos, es 0 para 0, nos da 0. 0. Muy bien. Entonces te faltan 90 centímetros para alcanzar mi estatura, Ale. Bueno, me ganas por mucho. Yo quisiera ser más alta. No te apures, Ale. Cada quien crece a su propio ritmo. Tú tienes una muy buena estatura para tener apenas 10 añitos. Estoy segura que antes de que te des cuenta, me vas a rebasar. Ay, está bien. Si crezco a mi ritmo, quiero crecer a ritmo de cha-cha-cha. Ahora que recuerdo, cuando iba en 3er grado de primaria, asistí a una competencia de salto de longitud. Y yo era de las más altas de la competencia, ¿eh? ¿Y cómo te fue en la competencia, Ale? Quedé en segundo lugar. ¡Grandioso, Alejandra! ¡Muchas felicidades! Gracias. Pero, maestra, hay algo que nunca entendí y creo que tiene que ver con los decimales. La niña que quedó en primer lugar, que se llama Valeria y es mi amiga, creo que saltó menos que yo, pero mi mamá me dijo que no, que los resultados sí fueron justos. A ver, pero ¿por qué no nos cuentas cuánto saltaste tú y cuánto saltó Valeria? Claro, me acuerdo perfectamente. Valeria saltó 1.6 metros
Y yo salté 1.45 metros. Perfecto. Niños y niñas, ¿qué les parece si analizamos entre todos esos resultados? Sí. Para que Alejandra vea por qué dieron así los lugares. Maestra, ¿te parece si escribimos en el pizarrón las cantidades que nos dijo Ale? Claro que sí. ¿Nos las puedes repetir, Ale? Sí. Vale saltó 1.6 metros. Lo voy a poner por acá, 1.6. Ajá. Y yo salté 1.45. 1.45. Ajá. Oye, maestra, tengo ahí una duda. Ale saltó un punto decimal con 2 números, con 2 cifras. Valeria saltó con una cifra. Ahí tendría que ir un 0, me imagino. ¿Pero dónde va? ¿Antes o después? Claro que sí. Cuando pasa esto, Alejandra tiene la duda de que ella hizo más, porque es 45 y aquí es 1.6, ¿verdad, Ale? Sí. Pero se rellena con un 0. 0. Ah. Oh. ¿Sí? Ya tenemos aquí que ambas saltaron 1 metro. Ahora lo que debemos de comparar son los números decimales. ¿Cómo lo podemos hacer para que todos lo vean? Ahora sí, ¿qué les parece si comparamos con el metro? Si lo ponemos de forma horizontal para que todos lo vean, vamos a poder comparar el 1.45 contra el 1.60. Ah. Ajá. El 1.45 quedaría aquí. Y el 1.60 quedaría acá. Ah. Sí, por eso les digo que Valeria fueron solo 6. Entonces llegaría menos. 45 es mayor que 6, ¿no? Alejandra, si te refieres a que llegaría aquí, esto no sería 0.6, sería 0.60. El 6 es la cantidad de Valeria que indica que son 6 décimos. O que en este caso, decímetros. Tú lograste 4 decímetros con 5 centésimos. ¡Ah! ¿Saben qué? Creo que ya entendí. Me había confundido completamente, pero ya lo entendí. Los de Valeria son decímetros y yo toco hasta los centímetros. Más bien, Valeria cerró los 60 centímetros, 15 centímetritos más que tú. ¡Wow! Ya lo entendí. Como explicamos previamente el día de hoy, cada 10 centímetros en el metro se señala 1 décimo de metro. Entonces, si la cantidad de Valeria es 6 décimos, llegaría al 60 centímetros. ¡Oh! Así es la comparación en estos números, Alejandra. ¿Ya viste, Ale? Entonces, los resultados de la competencia sí fueron justos. Muy justos. Con razón me dijo eso mi mamá. ¿Y por cuánto me habrá ganado? Porque en la siguiente competencia seguro que gano el primer lugar o por lo menos lo intento. Eso lo podemos saber de manera muy sencilla, Alejandra. Es cierto. Tenemos que obtener la diferencia entre las dos cantidades, como cuando comparamos nuestras estaturas. Es verdad. Maestra, ¿hacemos la resta? Así es. Vamos a hacer la resta aquí en el pizarrón. Sí. Primero, es muy importante que acomodemos los números correctamente. Sí. Recuerda que los decimales se alinean por el punto decimal. Así es, por el punto decimal, amigos. Ok, ¿me ayudas a hacer la resta, Alejandra? Sí. Bien, vamos a ver. 5 para 10. 5. Bien. 4 para 5. 1. 1, muy bien. Bajamos el punto decimal. ¿Sí? Y entonces aquí 1 para 1 nos da 0. Ok, bien. Y así obtendremos que Valeria te ganó por 0.15 metros o 15 centímetros. ¡Oh! ¡Me ganó por muy poco! Bueno, sé
que en la siguiente competencia voy a ganar. Voy a entrenar mucho, 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 mucho. Se me ocurre una gran idea, Jenny. Maestra, ¿qué les parece si hacemos una competencia de salto de longitud? Ale, ¿qué cosas se te ocurren? Pero bueno, me parece una buena idea. Maestra, sí, nos aventamos una competencia. Ándale, maestra, porfis, 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 porfis. ¿Sí? Por favor, Por favor. por supuesto. Está bien, nos sirve para ejercicio. Sí. Muy bien, entonces vamos a poner nuestro metro en el piso para ver cuánto salta la maestra y para ver cuánto salto yo. Si me caigo, por favor, no se vayan a reír. ¿Vale? Eso va principalmente para ti. No lo prometo. Y así con el metro ya podemos ver cuánto brincamos. Está muy bien. ¿Qué les parece si ponemos un plumón de la línea de salida? Muy bien. Sí. Voy a poner, ¿te parece un señalador? Me parece. Oigan, y yo voy a ser la narradora, ¿sí? Me parece perfecto, Alejandra. Me dicen cuando estén listas. ¿Listo? Listas. Listas. Bienvenidos y bienvenidas a esta competencia olímpica de salto de longitud. Tenemos a nuestras dos finalistas, para los que voy a pedir un fuerte aplauso. Con el número 22 tenemos a la maestra Marta. Un aplauso, por favor. Y con el número 17 tenemos a la competidora Jenny. Otro aplauso, por favor. Ahora sí, empezamos con la maestra Marta. Pido su silencio y discreción. Número 22. Se prepara. Hace unos estiramientos. Agarra vuelo y... ¡ay! ¡Tremendo salto que nos demuestra! Y pasaremos a medir la longitud de su salto. ¿Cuánto fue, Jenny? ¿Se mira hasta la punta del pie, Ale? Sí. Son 1.29 metros. ¡Oh! O sea, 129 centímetros. 129 centímetros brincó la maestra. Y lo apuntamos en el pizarrón. Para pero que no se nos haya olvide. chanchullo, como dice mi mamá. 1.29 metros. Muy bien. Ahora sí. Es el turno de la competidora Jenny. Estamos viendo esta competencia internacional. Competidor número 17 se prepara. Muy concentrado. Toma aire, toma carrera y... ¡espectacular salto que realiza Jenny! ¡Nadie lo puede creer! Es momento de medir la longitud. 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 67. ¡Oh! 1.67 metros la competidora Jenny. Y la maestra lo apunta en el pizarrón. Y mientras tanto yo tomo aire. Muy bien, pues, estimado público, ya tenemos los resultados. Y son números decimales. La maestra Marta saltó nada más y nada menos que 1.29 metros, mientras que Jenny saltó 1.67. Por lo tanto, la ganadora es... ¡Jenny! Muchas felicidades. Y vamos a ver por cuánto le ganó. ¡Ay, qué buen ejercicio nos aventamos, maestra! ¡Ay, sí! Fue una competencia muy reñida. Y vamos a ver la diferencia, ¿sí? Sí. Todos atentos, ¿eh? Vamos a ver la diferencia, ¿ok, Ale? Sí. Bien. Aquí tenemos que también vamos a hacer, cuando hablamos de diferencia, es una resta. ¿Sale? Lo vamos a poner. ¿Y me ayudas a resolver la resta, Alejandra? Muy bien, maestra. Ok, a ver, vamos a ver. 9 para 17 son... 9 para 17 son 8. 8. Ajá. 2 para 5. 2 para 5, 3. 3. 1 para 1. 0. 0. ¿Se nos olvida algo, Ale? ¿Qué se nos olvida? No se nos olvida. Bajar el punto decimal. El punto decimal. Y recordamos otra vez, ¿verdad? Alineamos los puntos y los números decimales. ¿Por cuánto me ganó Jenny? Por .38 metros o 38 centímetros.
Exactamente, muy bien, Ale. Sí, esta competencia, como dije, fue muy reñida y por muy poquita diferencia. Y yo me di cuenta de algo muy interesante. ¿De qué te diste cuenta, Ale? ¡Ay, de que me encanta narrar las competencias! Díganle a deportes, que aquí estoy. Así que tal vez para la siguiente, en lugar de competir, pida que me dejen narrar. Y sí lo hiciste muy bien, Ale, lo tengo que reconocer. Bueno, ¿saben qué? Me tengo que ir saltando de alegría a contarle a mi mamá lo buena narradora de competencias que soy. Tal vez lo pueda hacer también en la lucha libre. ¡Nos vemos! ¡Los rudos! Adiós, Ale. Y los técnicos le faltó. Sí. Niños y niñas, ¿qué les parece si seguimos estudiando los números decimales y analizamos las competencias deportivas, pero ahora con su libro de desafíos matemáticos de cuarto grado? Ábranlo en la página 130. Jenny, ¿me ayudas a leer el desafío? Claro que sí, maestra. La gimnasia femenil es una de las pruebas que se llevan a cabo en las Olimpiadas. Las gimnastas participan en 4 pruebas: caballo o potro, barra de equilibrio, barras asimétricas y ejercicios de piso. Las medidas de los aparatos son... Fíjense bien, en las medidas que aparecen en números decimales, vamos con las preguntas, Jenny. Pregunta A. ¿Cuál es la diferencia entre el largo del caballo y el largo de las barras de equilibrio? Primero vamos a analizar la tabla para ver cuáles números debemos de comparar. Observen bien desde casa. Exacto, la barra de equilibrio mide 5 metros y el caballo 1.6. Maestra, si debemos saber la diferencia, quiere decir... que haremos una resta. La voy a escribir en el pizarrón. Recuerda que hay que acomodar bien los números. Aquí no tenemos décimos para restarle el 6, pero de las 5 unidades podemos tomar una. ¿Recuerdan cuántos décimos hay en una unidad? Exacto. De esta forma tenemos, ¿voy a borrar? Sí. 10 menos 6 nos da 4. ¿Sí? Como a 5 le quitamos una unidad, sería ahora 4 menos 1. Esto es igual a 3. Entonces, la diferencia es de 3.4 metros. Bien hecho. Aprendimos muchísimo el día de hoy, maestra. La verdad es que al principio dije un poquito revuelto, pero ya que lo vamos desmenuzando, la verdad es que no es tan complicado, solamente se necesita práctica. Estoy de acuerdo. ¿Qué les parece si retamos a los niños y las niñas en casa para que sigan resolviendo estos problemas con números decimales en las páginas 131 y 132 de su libro de desafíos matemáticos de cuarto grado? Me parece una excelente idea justamente para seguir repasando. Así podrán darse cuenta qué tanto dominan ya este tipo de números. Exacto. Así podrán preguntar las dudas que les surjan y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, maestra Marta Flores, porque aprendimos mucho el día de hoy. Hicimos ejercicio y nos divertimos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Problemas Olímpicos de Matemáticas de cuarto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, lengua materna. Nos vemos en la próxima, pero antes, vamos a movernos un poco.
tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3.
un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra María Meléndez y, por supuesto, Raulito. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues yo, con todo el gusto y la emoción de poder comenzar con ustedes esta sesión de español para cuarto grado. Raulito, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, también estoy muy contento y quiero seguir aprendiendo. Qué bueno. Juan Carlos, ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto, Raulito, te ayudo con mucho gusto. Gracias. ¿Listo? No, ¿de qué? Muy bien. Pues bueno, como lo dijo la maestra, vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español de cuarto grado. Así que, si ya estamos listos, pues vamos a empezar. Muy bien, pues espero que se encuentren muy bien y que sus familias también se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los anuncios publicitarios, pero antes vamos a recordar lo que vimos en nuestra sesión anterior. Analizamos la información de las etiquetas y los envases comerciales, así como las instrucciones generales para el usuario y también las precauciones en el manejo del producto, los ingredientes, los datos del fabricante y del distribuidor, y también vimos la descripción del producto, entre muchos otros datos. Y en la clase del día de hoy vamos a comparar las similitudes y las diferencias entre la publicidad escrita y la información contenida en etiquetas y envases comerciales. Así que ya están listas y listos para iniciar. Listísimos, listísimos. Este tema a mí me parece muy interesante, maestra. Díganos entonces con qué vamos a empezar el día de hoy. Pues me gustaría que viéramos primero un video. Pongan atención. Muy bien. Para tener un buen peinado todo el día, debes usar un buen gel. Este gel promete varias cosas. Vamos a probarlo. Listo, mi cabeza ahora tiene un peinado perfecto. Vamos a ver qué cumple este gel de las cosas que promete. Dice que dejará en tu cabello peinado donde tu imaginación te lleve. Es cierto, antes de que se me secara, me hice por lo menos 4 modelados distintos y siempre se me acomodó. También dice que puedes reactivar el gel mojando de nuevo tu cabello. Eso también es cierto. Este gel también te promete que te deje el cabello con aspecto húmedo y con gran brillo. Eso no fue cierto. La verdad es que mi cabello no parecía ni mojado ni brillante. Quedó más bien opaco. Este gel promete 3 cosas de las que cumple 2. Creo que eso es bueno. Voy a llamar a la fábrica para felicitarlos y decirles que mejoren lo del brillo en el cabello. Bueno, eso no se va a poder, porque en la etiqueta de este gel no hay ningún teléfono de atención al consumidor. El mejor producto no es ni el más caro ni el que promete más, es el que se ajusta perfectamente a lo que necesitas. Si lo que compras no cumple con todo lo que promete, tú puedes ayudar a los fabricantes a que mejoren sus productos. Comunícate a los teléfonos que aparecen en las etiquetas. Y si no tienen, como en este caso, y te interesa mucho dar tu opinión, siempre encontrarás al menos una dirección para que puedas enviarles una carta. Antes y después de ir de compras, chécalo bien. ¿Qué piensas, Raulito? Bueno, pienso que el gel es más o menos bueno porque cumplió 2 de las 3 cosas que venían marcadas en la etiqueta. Eso es cierto, pero en la etiqueta del envase no venía ningún número telefónico para comunicarse en caso de alguna queja. Ah, no, ni en caso de felicitación tampoco. No, Raulito, tampoco en caso de felicitaciones, no. Pues sí, muchachos, es cierto lo que dicen. Niñas y niños, ¿les ha pasado que en ocasiones cuando compramos un producto, este no cumple con lo que promete en la publicidad o en la etiqueta? Sí, sí, a mí sí. Hace unos días mi mamá compró un jabón para la ropa que vio en una revista. Y entonces decía que dejaba la ropa blanca como la nieve. Y el anuncio decía que con una tapita ya era suficiente.
Pero no es cierto. Yo vi que le puso como 20 tapitas. ¿20 tapitas? Bueno, pero por lo menos sí la dejó como la nieve, ¿no? Pues sí, un poco sí, pero como la nieve, pero de chocolate. Porque mis calcetines quedaron casi así mugrosísimos como los echamos. Ay, niñas y niños, nosotros tenemos que comparar la información de los anuncios publicitarios con la información de los envases o las etiquetas para poder buscar similitudes y diferencias. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio para que las niñas y niños en casa vean cómo se hace? Sí, vamos a hacer un ejercicio. Muy bien, aquí tenemos un anuncio publicitario. A ver, ¿qué vemos en él, Raulito? Es un gel para eliminar el coronavirus. Sí, me parece que es un gel que se llama Bichofin, el rey de la desinfección. Y eso que dijiste es el eslogan del producto. Recuerden, niñas y niños, que el eslogan es una frase que sirve para identificar el producto. También dice que ahora está mejorado, aunque no se sabe a qué se refiere en realidad. Sí, y se ve que el gel está acabando con los coronavirus malvados. Y ahí se ve como los coronavirusitos le dicen ¡no! Cuando les cae el gel así encima. ¡No! 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 Tienes razón, Raulito. Y también, bueno, dice que elimina el 99% de... Ah, caray. No alcanzo a leer qué dice ahí. Yo te puedo ayudar, Juan Carlos, mira. A ver, Raulito, gracias. Dice... es que creo que tú ya necesitas lentes. Pero, a ver, dice... Gracias, Raulito. Elimina el 99.9% de los gérmenes, bacterias y hongos. ¿Qué? Maestra, pero no mata el coronavirus. No, Raulito, pero tú pensaste que sí lo hacía y por eso fue la ilustración. Recordemos, niñas y niños, que los anuncios publicitarios transmiten información no solo con el texto, es decir, con las palabras, sino también con las imágenes o ilustraciones que ponen. Exactamente. Me parece que caíste en el truco, Raulito. Y también, bueno, hay otras letras pequeñitas, chiquichitas, ahí abajito a la derecha que no... ¿Me ayudas? Sí, a ver, dice... gel antibacterial, 75% de alcohol, 370 mililitros. Muy bien, gracias, Raulito. Me parece que el anuncio está diseñado para que las personas crean que este producto puede eliminar el coronavirus. Al menos eso parece indicar la ilustración. Pero en una revisión más atenta, pues observamos que eso no es cierto. Así que aquí ya tenemos algo que debemos considerar con mucho cuidado. Pero, maestra, no es justo. Si las personas no leen con mucho cuidado, a lo mejor van a comprar ese producto pensando que si lo usan van a eliminar el coronavirus. No, eso, necesitamos quejarnos. ¿A dónde nos quejamos? El asunto es que el anuncio nunca dice que elimina el coronavirus, Raulito. Usa una imagen que todos o casi todos y todas identificamos como el coronavirus, pero nunca dice que lo elimina. Sí, es cierto, Raulito. Bueno, creo que este es otro de los muchos recursos que utilizan quienes hacen la publicidad de los productos. Pero para eso, las niñas y los niños ahí en casita y todos nosotros debemos revisar muy bien, con mucha atención, todo lo que viene allí, ¿eh? Exacto. Y ahora vamos a revisar la parte frontal del envase. ¿Qué es lo que observan? Dice la marca, que es Bichofin, y el eslogan, otra vez. Exacto. Me parece que vuelve a decir que elimina el 99% de gérmenes, bacterias y hongos, pero... esta vez, bueno, en letras muy chiquitititas. Exacto. Y bueno, también dice lo del gel antibacterial, ¿no? 75% de alcohol y la cantidad de gel, que es de 370 mililitros, pero ya no dice lo de ahora mejorado. Muchas gracias, muchachos. Ahora vamos a ver la parte posterior de la etiqueta. Ahí también vamos a encontrar información que debemos analizar, así que pongan mucha atención. Raulito, Juan Carlos, ¿qué información tenemos aquí? A ver,
Uy, maestra, aquí hay muchísimas letras. A ver, seguro son puras mentiras. No. A ver, Raulito, no. No todo lo que dicen los anuncios publicitarios y las etiquetas de los productos es mentira. Hay que fijarnos muy bien, Raulito. Pues sí, pero yo ya no confío en las letras chiquitas. Justo por eso lo mejor que podemos hacer es revisar con mucha atención. Juan Carlos, ¿nos ayudas a leer, por favor? Claro que sí, maestra. Dice, bueno, primero vienen las instrucciones de uso y dice aplicar el producto en las manos o superficies a desinfectar y frotar. Luego tenemos las advertencias, evita el contacto con los ojos, no deje al alcance de los niños y, bueno, también dice que es inflamable. Luego tiene el contacto que dice productos de limpieza El Rey, México. Viene nuestro teléfono que también dice 01900 123 456. La caducidad, que dice que es hasta el 01 del 05 del 2023, o sea, el 1 de mayo del 2023. Y luego viene el lote del envase. También dice que es elaborado con plástico reciclado y, bueno, nuestro código de barras al final. ¿Pero qué es eso del código de barras? Son esas rayitas verticales que se ven hasta abajo a la derecha, Raulito. Y ese código contiene información relativa al producto. Cuando lo pasan en la caja, por ejemplo, ofrecen el precio, entre muchas otras cosas. Bueno, creo que ya podemos hacer un análisis de las semejanzas y diferencias entre la información que aparece en el anuncio publicitario y la que viene en la etiqueta del producto. Así que niñas y niños, pongan mucha atención para que ustedes en casa puedan hacer el mismo ejercicio con cualquier producto que tengan a la mano. Muy bien. Yo quiero empezar, por favor. Muy bien. Sí, vimos que el anuncio y la etiqueta tienen la marca y el eslogan. Exacto, Raulito. Y también tiene la promesa publicitaria, que es elimina el 99% de gérmenes, bacterias y hongos. Eso último es la aclaración a la promesa, porque viene en letras muy pequeñas en ambos casos. Ahí es donde nos damos cuenta que no elimina los virus y evidentemente tampoco dice nada del coronavirus. Exacto. También en los dos casos viene la composición y el contenido. Ahora, ¿qué me dicen de las diferencias? Bueno, en la etiqueta de atrás sí viene información que no contiene el anuncio, ¿no? Como las instrucciones de uso, las advertencias o los datos de contacto. Así es, Juan Carlos. Y también viene información que ya aprendimos a reconocer en la clase anterior, como la caducidad, el lote, trae también el código de barras y la información sobre el envase, que es donde dice que está reciclado, y eso la verdad es que es algo muy bueno. Sí. Maestra, yo lo que me di cuenta es que el envase ya no trae la ilustración. Esa donde aparece que el gel está acabando con los coronavirus. Esa es una muy buena observación, Raulito. Niñas y niños, ¿qué les parece este análisis que hemos hecho? Espero que hayan podido apreciar algunas de las semejanzas y diferencias que hay entre la información que ofrece el anuncio publicitario y la que ofrecen las etiquetas de los productos. Yo creo que las etiquetas traen más información. Sí, eso es cierto, Raulito. A mí me parece que los anuncios tienen, bueno, menos información y que además, pues la presentan de una forma que puedan atraer la atención de las personas, ¿no? Es cierto. Y hay ciertas semejanzas y diferencias que podemos apreciar claramente. Lo más importante es que seamos capaces, niñas y niños, de identificar los recursos publicitarios para compararlos con la información más específica y concreta relativa al producto, que normalmente las vamos a encontrar en las etiquetas. Ustedes en casa, niñas y niños, tienen que ser muy observadores y observadoras. No se dejen cautivar por la publicidad. Revisen siempre las etiquetas de los productos que vayan a comprar o consumir. ¿Y saben qué? Yo me di cuenta que el eslogan se repite siempre tanto en la publicidad como en las etiquetas o estampados del producto. María, ¿eso por qué pasa? Pues como ya lo habíamos comentado, el eslogan sirve para reconocer e identificar el producto. Miren, vamos a ver el siguiente video. En tu memoria pueden quedar grabadas muchas frases con facilidad. Nadie sabe para quién trabaja, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, el león es como lo pintan, etc.
Se te graban rápido porque en pocas palabras encierran varias ideas, imágenes o emociones. Los fabricantes buscan frases así de cortas que se conviertan en el lema o eslogan de sus productos para que se graben en tu memoria y no los olvides al momento de comprar. Los conocen muy bien. Estamos con Spooky, que es director creativo de S2 México. Hola, Spooky. Hola, Paula. Hola, Roal, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es un eslogan. Un eslogan, mira, se junta un grupo de personas que son creativos, redactores o directores de arte y empiezan a pensar en una idea. Normalmente esa idea la piensas para comunicar algo acerca de una marca y tienes que fijarte a quién le vas a hablar. Cuando tú encuentras ya qué decir, que tienes la idea grande, de esa idea tratas de buscar una frasecita que en 5 o 6 palabras resuma lo que quieres decir de la idea. Esa frasecita tiene que ser memorable para que la gente se acuerde de ella. ¿En qué se fijan cuando hacen un eslogan para nosotros? Mira, Raúl, todo el trabajo creativo tiene que ver con la observación. Nos fijamos por un lado en qué cosas les gustan, cómo, qué programas ven, qué palabras usan, qué ropa les gusta ponerse. Y por otro lado, desde un punto de vista mucho más profundo, en qué cosas son importantes para ustedes. La familia, sus amigos, pertenecer a un grupo de cuates, ¿sí? Todo eso lo juntamos y buscamos un justo medio para hacer un eslogan que les haga sentido, que les signifique algo bonito y que valga la pena que lo vean y se acuerden de él. Adiós, gracias. Bueno, gracias a ustedes, Gracias, nos vemos, bye. que les vaya muy bien. Chao. Los eslogans son un buen truco para darle personalidad a los productos. Como este, siempre cerca de ti. Se supone que el producto es como un amigo que siempre está cerca. O como este, así me quiere mi mamá, que parece que une a la familia y te da el cariño de tu mamá. Siempre habrá un eslogan que nos llame la atención porque lo hacen a nuestra medida. Pero lo que importa no es el eslogan, sino el producto. Ah, sí es cierto. Esas frases como que se nos quedan en la mente. Así es. Y ahora vamos a cerrar esta clase con una reflexión sobre las marcas y los productos que consumimos. Ustedes en casa, niñas y niños, piensen si lo que compran y consumen es porque son buenos productos o porque son las marcas. Vamos a ver. ¿Cuántas marcas famosas puedes recordar en 5 segundos? Los dueños de esas marcas que conoces han ganado tanto dinero que pueden gastar una parte en anuncios para que a nosotros se nos queden grabadas sus marcas. Por eso, cuando estamos en una tienda, buscamos las marcas que más conocemos, aunque enfrente de nosotros haya más productos. Si cada vez que compres algo buscas buenos productos sin verles la marca, lo seguro es que encuentres cosas que antes no has visto y quizá hasta más baratas. La próxima vez que vayas a gastar tu dinero, piensa, ¿compras porque es un buen producto o porque has visto su marca muchas veces? Recuerden que en la clase de hoy revisamos la publicidad escrita de algunos anuncios y comparamos su información con la información contenida en las etiquetas y envases comerciales de dichos productos. Así pudimos ver que hay cierta información que se repite, como la marca y el eslogan, pero que hay otra que solo aparece en la etiqueta o el envase, como las advertencias o los datos específicos como contenido, lote, caducidad, entre muchos otros datos. Y para reflexionar, les vamos a dejar una pregunta a los que están ahí en casita. ¿Por qué hay información que se repite en el anuncio y en la etiqueta y otra que no aparece en los anuncios? Y espero que lo que aprendimos en esta clase les ayude para realizar un consumo cada vez más responsable. Hasta la próxima. Maestra María, Raulito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Besos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Comparemos anuncios y etiquetas de lengua materna español de 4º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, inglés. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda,
y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Ah? Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupe. Trata de mantener un poco el equilibrio, eso, con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas, arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha, sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Adiós. Adiós.
pregunta de hoy es del eje temático Historia de México. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Tendrán 5 segundos para elegir la respuesta correcta. ¡Comencemos! ¿Quién fue el primer gobernante de la Nueva España con el título de Capitán General y Justicia Mayor? A. Pedro de Alvarado. B. Hernán Cortés. C. Antonio de Mendoza. La respuesta correcta es B. Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el primer gobernante de la Nueva España, con el título de Capitán General y Justicia Mayor. Con ayuda de varios pueblos indígenas, conquistó la Gran Tenochtitlan, aunque nunca logró tomar posesión como virrey. Un dato curioso es que él mismo eligió nombrarse Hernán Cortés. Los esperamos en nuestra próxima cápsula de Aprende Rápido. Y no olviden que utilizar cubrebocas y lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día los mantendrá alejados de las enfermedades. ¡Nos vemos pronto! Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. No, pero ¿cómo era doblarlo? ¿Cómo me dijo que era el...? ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a Aprende en Casa 3. Me agarraron ocupado, es que me dijeron que hiciera avioncitos de papel, pero me dijeron las instrucciones y no me acuerdo. Bueno, pues empecemos con nuestra clase de lengua extranjera, inglés. Y antes de empezar... Bueno, el título de la clase se llama Las instrucciones son importantes. Y sí, ya me estoy dando cuenta porque sin ellas no puedo armar mi avioncito de papel. Pero antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran con mi amigo Ajolisto porque tiene algo bien importante que decirnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante es seguir estas recomendaciones. Muchas gracias, Ajolisto. Bueno, yo
sigo teniendo problema con las instrucciones de hacer avioncitos de papel. Pero bueno, tenemos que comenzar con nuestra clase. Y para eso necesito invitarle a la maestra Lupita. Vamos a darle la bienvenida. Hello, Pepe. Hola. How did you hi. do? How did you do? How are you? I'm pretty good. Well, not really. Estoy un poco sad. Estoy triste. Why, Pepe? Es que me dijeron que si hacíamos avioncitos de papel para hacer unas carreritas, pero no puedo hallar la manera de hacerlo y ya me estoy enojando. Don't worry. Today in the class we're going to know the elements to follow an instruction manual. Hoy conoceremos los elementos de un manual y cómo utilizarlo. ¿Qué te parece? ¿Y cómo utilizarlo? Así es. Muy bien. Hello, girls and boys, how are you? Hello, teacher Lupita. ¿Se están cuidando? Yo creo que sí. Por ahí veo que a lo mejor algún familiar se está escapando sin nuestra Su cubreboca. ¿Qué les parece si les recomendamos A ver, algunas, otras medidas para sí, cuidarnos. porque es importante. Muy bien, a ver, vamos a verlo. Here we go. No, don Leopoldo. Keep your distance. ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, keep your distance. O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto, vámonos. Así. El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Ay, perdón. Perdón, estaba distraído. Es que sigo sin entender cómo se hace un avioncito de papel. Okay, Pepe, be careful. Why don't you try following the instructions on an origami instruction manual? It can help you to do your paper plane. Que por qué no sigo las instrucciones, el manual de instrucciones, pero es que yo no creo que sea tan necesario, maestra. Es algo muy sencillo, ¿no? Exactly, Pepe. A veces creemos que es muy sencillo y resulta que no lo es, ¿verdad? Cierto. ¿Qué te parece si primero te comparto las partes de un instructivo? Muy bien. Vamos a conocer y ya te digo cómo vamos a elaborar tu paper plane. Está bien, perfecto. ¿De acuerdo? Ok. Girls and boys, do you know how an instruction manual is? We don't know. Creo que ellos nos están No, un manual de instrucción. Ay, teacher Lupita, do you know, las niñas y los niños en casa a veces no saben qué es un manual de instrucciones. Hay quienes sí, pero hay quienes no. ¿Por qué no? Les explicamos a todos los niños para que todos sepamos. Ok, let's start. Ok, an instruction manual has some basic elements. Un manual de instrucciones tiene unos pasos muy elementales. También es importante conocer an instruction manual is something that tells us how to put things together. Nos ayuda a qué, poner Pepe? Las cosas juntas. Claro, un manual es algo que nos enseña, por ejemplo, cómo ensamblar cosas o poner las cosas juntas o armar algo o cómo hacer funcionar algún aparato. Exactly. How to use an electronic device or something like that. Cómo usar un elemento electrónico. Así es, también a lo mejor quieres elaborar, ¿yes? Una máscara, something different, crafts. Algunas actividades, algunas manualidades, ¿verdad? Claro. Ok, so that is important. So, te decía que los elementos son muy básicos. Tenemos en los elementos title, que sería el título. Very good. Materials. Materiales. All right. Instructions. Y eso es instrucciones. Exactly. The instructions are step by steps to get your activity. Para lograr y las instrucciones van paso a paso y me van indicando
cómo hacer las acciones para lograr el objetivo. Exacto. ¿Te parece si me ayudas Claro con el que apoyo sí. de las niñas y los niños a poner cómo quedaría armado este Instruction Manual? A ver, vamos a ver. Tenemos por allá, Sí. exactly, how to make a paper plane. ¿Qué dirá ahí, Pepe? ¿Cómo hacer un avioncito de papel? De los 4 elements that we were talking about, de los 4 elementos que hablábamos, ¿cuál creen que sea? ¿A cuál corresponde? A ver, ¿esta ya es una instrucción? ¿Instructions? Pues no, ¿verdad? Más bien, ¿qué tal título? Ese es el título, ¿cierto? Porque Ok. nos está diciendo qué es lo que vamos a armar. Vamos a armar un avioncito de papel. So that is the title. Very good. Well done, kids. Muy bien, aquí está el título, title. Very good. Después tenemos a sheet of paper, Ajá, colored pencils, sí, stickers, ajá. scissors. Muy bien, entonces ¿Qué una hoja de será? papel, lápices de colores, estampitas, pegamento y tijeras. Ay, esto es como una lista Exactly. de cosas. Girls and boys, what do you think? Instructions, Ajá, illustrations, sí. or materials? What do Ah, you think? Eso, muy bien, niñas y niños, tienen razón, es materiales, Exactly. materiales, es decir, la lista de los materiales que vamos a ocupar. Así es. ¿Qué es esto? Que siempre que hagas una manualidad es importante que conozcas y tengas listos todos los materiales. ¡Excelente! Okay, now Sí. we have some first fold the paper to get a triangle, cut the extra paper. ¿A qué se referirá todo Ay, esto? Son como acciones, nos Acciones, está very diciendo. good. Aquí está Entonces, diciendo, primero toma el Here's some papel, balls. dóblalo, segundo dóblalo después, luego tercero vuélvelo a doblar. Son como los pasos a seguir. O, las instrucciones. Yes, they are telling you. Instructions. Instructions, claro. exactly. Las instrucciones que nos guían Here's paso a some boys. paso. Well done, yeah. Nos Ay, están maestra diciendo Lupita, que lo son- estamos haciendo rapidísimo. Wow. And a good Listo. activity. Okay, so we have just an extra. Yes, kids? Exactly. We have illustration. Illustrations. Sometimes the instructions are not clear for us. A veces las instrucciones no son claras. Por medio de las imágenes nos podemos ayudar a elaborar un objeto o alguna manualidad, ¿verdad? Exacto. ¿Qué estás observando, Pepe? Pues que aquí en las ilustraciones me va guiando paso a paso con unos dibujitos cómo tengo que doblar la hoja de papel. Ay, no andaba yo tan perdido, solo que hice los dobleces mal. Okay, so do you consider it's important an instruction manual, Pepe? Que si considero que es importante un manual de instrucciones, pues claro que sí, porque me puede salvar de Ok. muchas horas de frustración. Exactly. So, Me gustó muchísimo esta versión ampliada de nuestro instructivo para hacer para un conocer avioncito de papel. And to know the elements of the instruction manual. Es la primera parte que tenemos que ubicar. Los elementos que lo Cierto. conforman, ¿verdad? ¿Cierto? Title, Entonces es title, materials, all right? instructions, and illustrations. So, if you follow those steps, you can do your activity, all right? ¡Excelente, maestra! Okay. Muy bien. ¿Y Ay, hay qué un- vamos a hacer después? Ya conocimos un instructivo, un manual de instrucciones, ya encontramos sus elementos que los vimos aquí, el título, los materiales, sobre todo lo más importante que eran las instrucciones paso a paso y algunas ilustraciones. Ahora, ¿qué podríamos hacer, maestra, con Bueno, esta información? ¿qué te parece si analizamos cada parte de nuestro instruction manual, de nuestro instructivo? Claro que Dentro sí. de las instructions tenemos ahí unas palabras al inicio, Pepe. Sí. ¿Sí las conoces? First. Ah, y vienen negritas. Sí. ¿Qué tal esta? Second. También vienen negritas. Third. Fourth. Fifth. Sixth. And seventh. Y estas palabras, ¿me las puede traducir, maestra? Ok, Pepe. Si te das cuenta, no son igual a los números que nosotros conocemos, ¿verdad?
1, Ajá. 2, 3, etc. In this case, these are called ordinal numbers. ¿Cómo que ordinal numbers? Estos números nos están ayudando en nuestro instructivo a dar las indicaciones step by step, paso a paso. Te los presento y los tenemos. Mira, Sí. first, second. ¿Pero qué será first, Pepe? First, second. Si te First digo que es para las instrucciones. Uno. ¿No es uno? No. Entonces, ¿qué? Primero. Primero. Ah. Exactly. Te ayuda a describir, la secuencia, en este caso, de nuestro instructivo. Por eso son números diferentes. Claro. Ok. ¿Me ayudas a repetirlos? First. Claro que sí. First, que es primero. Second. Second, que sería segundo. Third, que sería. Third, que es tercero. All right. Fourth. Fourth, que sería el cuarto. Pepe, ¿y tú recuerdas en qué otra, aparte de las instructions, en dónde más encontramos los ordinal numbers? A ver. ¿Los has visto en alguna otra activity in your English class? A ver, piensen, clase, amigas y niños? amigos. Allá en Yes, casa girls se les and boys. ocurre en calendarios, en los calendarios. ¡Ay, claro, tienen razón! En los días y en los calendarios, ahí también decimos first, second. Ahí Girls and Boys nos están compartiendo que cuando anotan la date en sus actividades de inglés, anotamos los ordinal numbers. For example, I don't know, April the 2nd. Cierto. Abril. El 2 de abril. Exactly. En español decimos abril 2, en inglés decimos April the 2nd. The second. Yes, también para las dates. Y si se dan cuenta, continuamos. Fifth, que se refiere al quinto. Very good. Sixth. Sixth. Es el sexto. Exactly. ¿Te das cuenta, Pepe, que también se refiere a los grados en que están nuestros pequeños, nuestros alumnos? Claro, como en la Yes. primaria también Exactly. estamos divididos. First, second, Third, fourth, Let's continue. fifth, and Te sixth. presento ahora al seventh. Seventh. All right. Y eighth. Eighth. Obviamente te estamos presentando una parte de ellos, pero los ordinal numbers continúan, ¿verdad? ¿En serio? Exactly. Pues los ordinal numbers también nos sirven. Es muy común que los chicos en la escuela, las niñas y los niños, ¡ring! Suena la campana. ¿Y qué hacen? Pues salimos rapidísimo y muy volados al recreo porque Exactly. tenemos que jugar también, es una necesidad. Exactly. O ya cuando venimos de regreso lo mismo, ¿verdad? Llegamos al salón y queremos ser... ¡Ay! The first. The first. El primero de llegar en al entrar. salón siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, te voy a presentar aquí algunos de nuestras niñas y niños del colegio, de la escuela. Tenemos por acá a Laura. Hola, Laura. Tenemos a Tomás. Hola, Tomás. Roberto. Roberto. Ann Mariana. Hola, Ellos Roberto y llegaron, Mariana. pero volados. What about Mariana, Pepe? Girls and boys, ayudemos Ajá. a Pepe. Which position was Mariana? The first? Ajá. No. ¿Fue la primera? No, no fue la primera. Laura fue la primera. Okay, so what about Mariana? Which position was Mariana? A ver, Tomás llegó en segundo lugar. Is the All second. right. Y Is the después, second. Roberto llegó en tercer lugar. He is the Okay. third. Y Mariana llegó en cuarto lugar. She is the fourth. She's the fourth. Nos lo están diciendo allá nuestras niñas y niños. Very Bien. good kids. Mariana is the fourth. What about this one? What about Laura? ¡Ay! Laura fue la primera. Entonces podemos decir que Laura Okay, is Laura was first. Laura was the first. Okay, what about Roberto? Roberto, a ver, Roberto Pay llegó attention, girls and boys. en tercer lugar. ¿Cómo lo Exactly. diríamos en inglés? Let's check. Ahí Which está. position is Roberto? The third. The third. Sí, muy bien. Te están diciendo las niñas y los Sí, niños. están míralo, lo muy están haciendo atentos y muy bien. atentos. The third. Roberto was the Roberto third. was the third. What about Thomas? Tomás, recuerden, Tomás llegó en segundo lugar, The second. como lo decimos. He arrived the second.
All right? Perfecto. Pero siguen llegando los girls y las boys. Por aquí te presento a Vale. Girls and boys. Si va llegando Vale, which Vale. position is Vale? Here. The first, the second. Ahí está. Vale is there? It's the fifth. Sí. The fifth, okay. She was the fifth. The fifth, okay. Vale was the fifth. Okay, pero siguen llegando los pequeños. Más compañeros. Exactly. Muy bien, maestra Yes, Lupita. let's look at this. Antonio. Hola, Antonio. All right. Look, girls and boys, which position? No, it's Antonio. Miren, así, el sexto y está allá y se dice sixth. The sixth. Muy bien, All the right, sixth. sixth. Okay, Antonio is the sixth over here. All right, vamos a colocar a Antonio ya para que estén listos para continuar sus actividades. All right. Uno, What dos, about tres, cuatro, Meli? 5, 6. Meli, which position is Meli? Es el 7. El 7. ¿Cómo lo decimos? She is the seven. All right, Meli is the seventh. Seven. All right. Se dan cuenta que hay un sonido diferente a los cardinal numbers, right? Cierto. Un paréntesis. Observemos que esta es su escritura completa, pero hablábamos de la date, de la fecha. Se toman las últimas dos letras, únicamente. Si observan, tenemos one and two, first. Tenemos fifth, Ajá. th. Y así sucesivamente. Seguramente ustedes ya lo sabían, ¿verdad, girls and boys? Que tomamos únicamente las dos últimas letras cuando anotamos nuestra date in our notebooks, en nuestras libretas. Exactly. Maestra, yo no me acordaba de esa regla que Yes. ponemos las dos últimas letras Exactly. y ahora no se me va a volver a olvidar. Esperen, vamos a practicarlos, Pepe, Cierto. para que no se olviden. Y miren quién está llegando. ¿Quién llegó? Juan. Juan, ya llegó Juan. al ¿Juan? salón. Sí, A no ver. había terminado su lunch. Llegó al último. A ver, vamos a ver en qué lugar llegó Juan. So, vamos a 1, analizar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegó en Ok. octavo lugar. Yes, the A position. ¿Cómo lo decimos en inglés? Juan, he is the eighth. Eight, very The eighth. good. Muy bien. Very good, girls and boys. Juan is the eighth. So, help me to review the numbers. ¿Nos Sí. ayudan, Pepe? Que nos ayuden las niñas y niños a repasar los ordinal numbers. Claro que sí, compañeras y compañeros. Entonces, Laura is the first. All right. Thomas. Second. What about Roberto? The third. Mariana. Fourth. Mariana was the fourth. What about Valentina? Fifth. All right. What about Antonio? Sixth. All right. And what about Meli? Seventh. And the last one, Juan was the eighth. All right. So, entonces ya vimos las opciones de los números. ¿De cuáles números, Pepe? De los ordinales. Ok, girls and boys, very good. De los ordinal numbers, ok. Entonces ya vimos que para las instructions vamos a necesitar ordinal Claro, numbers. no podemos poner solamente 1 o 2 o 3. Tiene que ser, como en este caso, first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Good job. Buen trabajo. Ok, now los invito a analizar. ¿Sí? A tu present son materials. Ustedes ya están interesados en hacer muchas actividades. Aquí hay algunos materials que vamos a repasar vocabulario. Algunos ya se saben, otros a lo mejor son nuevos. Para cuando ustedes estén consultando sus instruction manual, pueden checar y saber ya este vocabulario, ¿verdad? ¿Qué te parece, Pepe? ¿Me ayudas? ¿Vamos tomando uno y uno? Claro que sí. Sí, vamos a ver qué Maestra, descubrimos. Qué en bonita esta- cajita de materiales. Ok, they are some of them. Algunos de ellos nada más. Ya Ay, viene ¿qué usted descubriste? preparada con todos los materiales y miren lo que descubrí que hay dentro. String. ¿Ya lo vieron? String. String. What is a string? String. Este es estambre. Yes, some boys. Ok. Estambre. O cuerda también cuerda puede también. ser. Exacto. Cuando algunas String. actividades nos piden string. Cuando queremos amarrar algo o ponerle cabello de estambre a un muñeco, Exactly. podemos When you are hacerlo going to con do esto. crafts. Very good, Pepe.
Le toca, Alright, maestra. Vamos a tomar otro. Y yo estoy segura que ya se lo saben. Girls and boys, what are these? Ya le están Scissors. diciendo scissors. Yes, scissors. Elemental, ¿verdad? Cuando estamos Sí. haciendo nuestros materiales. ¿Y qué tal este? Siempre lo ocupamos. Ya y a está. veces se nos queda pegado Ok, what en is it? los dedos. Glue. Glue. Sí, What es is muy it? importante. Pegamento. Muy Very bien. good. Glue. All right. Let me take another. Okay, what about this? Sheet of paper. Sheet of paper. Sheet of paper. Sheet What of is sheet of paper? Sheet of paper es una hoja de papel. Exactly. ¿Te das cuenta? Ese vocabulario lo vas a encontrar en your instruction manual. What about that? Oigan, estas me encantan y es que son... ¿Qué tal, Crayons. Okay. To color the illustration, right? ¿Qué tal? Crayons. Exactly. Me encantan los colores. It's my turn. What about this? Sometimes you are going to use paint. Paint. What is paint, Pepe? Paint es pintura. Exactly. Yes, girls and boys. Paint. Pintura. Okay. So, Y por último, este lo conocemos todos porque todos lo Exactly. ocupamos para hacer nuestras tareas y nuestro trabajo. Este es pencil. exactly. Ah, There are pencil. some. ¿Qué tal? Muy bien. Maestra, me gusta mucho que tenga tantos materiales en su cajita. And there are more, pero en este caso solo vamos a repasar estos, poco a poco los iremos presentando para que vayamos mejorando nuestro vocabulario. ¿de acuerdo? Excelente. Conociendo. Ok, Pepe. Bueno, pues ya vimos instruction, ya vimos material. Sí. Y en las, dentro ya vimos material, ya vimos, Sí. Ahora en las instruction vimos los ordinal number, pero Sí. también es importante ubiquemos ¿Qué cosa, maestra? lo que decías hace ratito que incluían las instructions, que eran ¡Ay, las acciones! las acciones, es muy importante, ¿verdad? Claro, Ya las tienes tus acciones. materiales y de alguna manera estos son, ¿sí? Hacemos un repasito rapidísimo. Vamos a encontrar fold. Fold es doblar. Repeat. Exactly. Paint. Paint. Girls and boys, what is paint? Pintar. Very good. Decorate. Decorate. Decorar. Exactly. Next. Draw. 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 What is draw? Dibujar. Exactly. Cut out. Cut out es recortar. Very good. Glue. Y glue es pegar. Si se dan cuenta, algunas actions son similares a su nombre del objeto. Glue, lo vimos ahí. Sí. ¿Encontraste glue, verdad, Pepe? Claro, aquí estaba. El glue, exactly, es el objeto, pero también es la acción. Excelente. Ok. Ah, maestra, qué importante clase nos acaba de dar, porque con eso, aprendiendo Ya los vamos a números poder. ordinales y todas las acciones, vamos a aprender a hacer muchas cosas. Así es. Girls and boys, thank you for your attention. It's important that you practice this vocabulary for the following classes. Es importante que practiquen este vocabulario para las siguientes clases. Let's keep practicing at home. Sigamos Exacto. practicando en casa. Maestra Lupita, muchísimas gracias. Thanks to you, Pepe, and thanks to the kids that they stay here. That's right, guys. Thanks to you, boys and girls. Muchísimas gracias, niñas y niños. Por hoy hemos terminado, pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con las instrucciones son importantes de la clase de lengua extranjera inglés. No olvides todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿eh? Nos vemos pronto. See you next class, nuestra Lupita. Bye, see you. Adiós, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Pero continuamos con matemáticas del 5º grado de primaria. Ah, no podemos movernos sin antes movernos un poquito. Acompáñenos, vengan. Ay, ¿Por qué no los compartiste? ¿Qué hiciste? aquí están, maestra. ¿Qué tal, Wow, te quedó bien. A volar, amigos. Adiós.
¿Sabes cómo navegar de forma segura en la red? ¿O qué es una huella digital? ¿Conoces los derechos y responsabilidades que tienes en el ciberespacio? Durante las próximas semanas del ciclo escolar, ponte muy atenta o atento al terminar tu cuarta clase del día, porque te enseñaremos cómo utilizar Internet de forma responsable, pues con Civismo Digital daremos respuesta a estas interesantes preguntas y otras más. También aprenderás y pondrás en práctica acciones que te permitirán ser responsable, crítico y estar informado, de acuerdo con el Código de Ética del Buen Cibernauta. Si te interesa ser un explorador del ciberespacio, no te lo puedes perder. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Es un gusto verles en una emisión más de Aprende en Casa 3. Evelyn, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, Adriana. Sin duda alguna, el gusto es mío. Sobre todo porque el día de hoy será un programa muy diferente. Ya lo verán. Bueno, pero antes de iniciar, veamos lo que Ajolisto nos tiene preparado el día de hoy. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias por las recomendaciones, Ajolisto. Estas nos motivan a seguir cuidando de nuestra salud. Tienes mucha razón, Evelyn. Y hablando de temas motivadores, quisiera que nos platicaras de qué hablaremos el día de hoy, porque hace ratito dijiste que tendríamos un programa especial, ¿no? ¿En qué consiste? Cuéntanos. Así es, Adriana. Este programa se lo dedicaremos a ustedes, madres, padres y cuidadores, por lo que les invitamos a ponerse cómodos allá en casa. Y si gustan tomarse una rica taza de café, estaría genial. Les sugerimos que en casa se acomoden en el lugar de su preferencia para disfrutar de este programa especial que tenemos preparado para ustedes. Oye, Evelyn, ¿qué te parece si aquí en el set también nosotras nos ponemos cómodas? Me encanta la idea, Adriana. ¡Claro que sí! Muy bien, vamos.
Hoy abordaremos el tema de las emociones en los cuidadores. ¡Qué emocionante! Ya era hora de que pudiéramos hablar acerca de cómo es que se sienten en casa las madres, padres, cuidadores. Para ello es importante conocer su inteligencia emocional y fomentar estrategias que les permitan autorregularse. Así es, el bienestar emocional está vinculado con la salud mental y se refiere a aquellos sentimientos, emociones y competencias que le permiten a las personas florecer y desarrollarse óptimamente como seres humanos. Pero ojo, esto no significa estar continuamente felices. Una persona con bienestar emocional puede sentirse triste si experimenta una pérdida, pero será capaz de recuperarse de la adversidad, siendo resiliente y con un sentido de propósito. Recuerden que una persona que cuenta con bienestar emocional es capaz de atravesar situaciones complejas con una mente en calma y un corazón cálido que le permita ser empático y solidario con los demás. La tarea de criar no siempre es sencilla o natural. Los padres de familia atraviesan por múltiples retos familiares, profesionales o hasta económicos, lo cual puede repercutir en sus emociones. ¿A ustedes les ha pasado que están tan cansadas o cansados que cualquier cosa les frustra o les enoja? ¿Han sufrido de insomnio por estar preocupados por algo? Por más que quisiéramos ser pacientes o amorosos con nuestras hijas o hijos y con las personas que nos rodean, a veces las emociones y el estrés parecen controlarnos. Así es, Adriana. Sin el entrenamiento que nos lleve a tener la mente en calma y poder recuperar la estabilidad ante momentos de estrés, enojo, miedo o angustia, podemos perder fácilmente el control y transmitir esos sentimientos a nuestras hijas o hijos, como un Bluetooth. Sí, así. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Evelyn? ¿Cómo que como un Bluetooth? ¿Un Bluetooth como el de mi celular? Algo así, Adriana. Me refiero de manera coloquial a un proceso de conexión cerebral entre la mamá o el papá y el bebé, niña o niño. Ellas y ellos pueden registrar en su cerebro el estado emocional del adulto, sea de serenidad o de ansiedad, sin que éste sepa que le está transmitiendo lo que siente a su hija o hijo. Ah, ya entendí. Por eso es tan importante recordar que nuestras acciones cotidianas y la forma en que reaccionamos impactan en el bienestar de nuestras hijas e hijos, por lo que resulta muy, muy importante construir un puente socioemocional que contribuya y fortalezca las relaciones, aprendiendo a autorregularnos. Efectivamente, Adriana. ¿Y ustedes en casa han hecho conciencia de la forma en la cual reaccionan ante una situación que rebasa sus emociones? Ser conscientes de nuestras emociones, expresar nuestros sentimientos y pensar antes de actuar son formas de cuidar nuestra salud emocional. Veamos el siguiente testimonio donde una madre de familia nos comparte algunas de las actividades que le ayudan a mantener la calma y estabilidad emocional. ¡Tome nota! Ahora me gustaría hablarles un poquito acerca de las actividades que me ayudaron a superar ese miedo, el miedo de enfermarme yo, enfermar a mi hija o enfermar a mi mamá. Y creo que no podía hablar de ciertas actividades sin hablar de mi hija, ¿no? Ya que todo este tiempo ella siempre ha estado a mi lado. Renata siempre ha estado conmigo y es imposible que una mamá divida sus actividades con las de sus hijos, porque ¿qué nos gusta hacer a Renata y a mí para no sentirnos estresadas en este confinamiento? Nos gusta pintar, a ella le encanta pintar y a mí también, no sé mucho, pero al estar pintando con ella y enseñarle pues me distraigo y también me ayuda a sentirme mejor, y ella también. Nos gusta estar en el patio, nos gusta contar mariposas, ver las flores. Tenemos una mascota y nos gusta mucho jugar con ella, salir corriendo y que nos corretee. Me gusta mucho personalmente, eso sí lo hago sola, me gusta mucho cantar. No soy profesional, pero me gusta aprender música a todo volumen y cantar mientras estoy limpiando mi hogar. Eso me relaja demasiado. Y veo a mi hija bailar mientras yo estoy cantando, pues más, porque es algo que ella me hace reír, me hace disfrutar.
Ya cuando estamos muy estresadas, ya por favor ninguna actividad en casa me ayuda a calmarme, entonces salimos a dar una vuelta. Caminando, nos gusta salir caminando, vamos caminando mi mamá, Renata y yo, y salimos a dar una vuelta por la manzana de nuestra casa, caminamos unas, ¿qué será?, 6 cuadras y nos regresamos a la casa. Y eso nos ayuda a mantener nuestra estabilidad emocional. Poder identificar y trabajar nuestras emociones no es una tarea fácil, pero si no las atendemos de manera oportuna, podemos tener momentos de estrés que pueden afectar nuestra salud y bienestar, disminuyendo nuestro desempeño e interfiriendo en nuestras relaciones con los demás, al grado de perder la paciencia con nuestras hijas e hijos. Tienes razón. Fácilmente podemos frustrarnos, enojarnos, y si no sabemos manejar estas situaciones y el estrés se nos desborda, podemos de manera inconsciente caer en conductas que afecten el desarrollo emocional del bebé, niña o niño. Sin duda, al escucharte, muchos podemos sentirnos identificados, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer en estos casos, Evelyn? En esta ocasión brindaremos a los padres, madres y cuidadores algunas estrategias que pudieran ayudarles a enfrentar estas situaciones, regulando sus emociones. Perfecto. Me gustaría comenzar por platicarles una de las estrategias que a mí me han funcionado. En ella inicio haciendo una pequeña pausa a todas mis actividades, para luego permitirme reflexionar sobre cómo me siento y qué debo hacer para no perder el control. Es importante desarrollar habilidades para regular nuestros estados emocionales. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho a realizar el ciclo de las emociones. Este funciona casi de forma inmediata para controlar mi reacción emocional. ¿Y podrías compartirnos cómo podemos hacerlo paso a paso? Por supuesto que sí, Adriana. Lo primero que debes hacer es: 1. Identificar la sensación corporal y la intensidad de tu emoción. 2. Aceptar la emoción y nombrarla. 3. Descubrir por qué te sientes así. Y 4. Encontrar una forma para expresar lo que sientes, sin dañar a tu persona o a los demás. Me parece muy interesante esta estrategia, pero ¿por qué no nos acompañan a ver lo que nuestro especialista opina al respecto? Adelante, vamos a verla. Uno tiene que autorregularse, uno tiene que preguntarse si lo que le va a decir al niño, le quiere solicitar, es lo indicado. También podemos poner otros ejemplos de autorregulación, como cuando también el adulto considera que puede ser el momento preciso, por ejemplo, para hablar con él y no lo es. A lo mejor uno quiere hablar con su hijo de algo muy valioso, muy importante, el niño está jugando y no es el momento. O la hora de la comida, que puede ser la hora de los regaños, y es el peor de los momentos, porque entonces uno no se alimenta y no come, uno se traga el enojo y la molestia. Me refiero al niño, ¿no? Uno tiene que saber autorregularse. Cuándo, cómo, dónde decir las cosas, de qué manera. Y la verdad es una virtud muy importante que los adultos, mamás, papás, profesores, podamos ser capaces de entender el momento propicio respecto también de la edad del niño, de la niña, para saber en qué momento actuar e intervenir para que nuestra acción, por muy valiosa que creamos que pueda ser o que tiene las mejores intenciones, en realidad llegue a ese buen fin, ¿no? Bueno, espero poder aportar algo en su pensar, en su atención, en su intervención con los niños, y un saludo. Soy Arturo Marinero Heredia. Para poner en práctica el reconocimiento de nuestras emociones, les recomendamos realizar el siguiente ejercicio.
¿Me acompañas, Adriana? Por supuesto. Perfecto. ¿Me puedes permitir ponerte ahí en el papel? Necesitamos una hoja de papel, un lápiz o un plumón, como el que yo tengo aquí. En esta ocasión tenemos un lienzo de papel grande y ahí vamos a dibujar la silueta del cuerpo humano. Una vez lista su silueta, van a ubicar las emociones en las distintas partes del cuerpo en las que se manifiestan. Para ello necesitaremos que recuerden algunas de las situaciones por las que han pasado durante estos últimos días y así podrán identificar con mayor facilidad las emociones que surgen en cada parte del cuerpo. Este ejercicio les permitirá reconocer dónde perciben las emociones que les provocan las situaciones que viven. Adriana, ¿nos quieres ayudar a ubicar tus emociones, por favor? Sí. ¿Y ya? Oye, me agradó mucho la actividad. Entiendo por qué algunas veces entonces me duele el estómago cuando me preocupo o la cabeza cuando estoy enojada. Ahora bien, ya después de reconocer nuestras emociones, ¿qué podemos hacer para regularlas? Para ello podemos comenzar a identificar aquellas actividades que nos causan placer y que nos llevan a autorregularnos emocionalmente. Por eso es importante que podamos dar un valor especial a las pequeñas actividades que nos regalamos día a día. Claro, tienes razón. En casa podemos adaptarnos y seguir realizando estas actividades. Por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio o en ocasiones realizar reuniones virtuales con mi familia o con amigos. Así es, Adriana. En casa podemos comenzar por retomar aquellas actividades que nos causan tanto gusto y que nos permiten mantener la mente en calma. A mí, por ejemplo, me encanta salir a bailar, así que más tarde me haré un espacio en casa para escuchar mi música favorita y, ¿por qué no?, ponerme a bailar con toda mi familia. ¿Te gustaría que te enseñe algunos pasos de baile? ¡Perfecto! ¡Música! ¡Ay! ¡Qué bien que implementas esta estrategia y te das la oportunidad de cuidarte a ti y mantener tu bienestar emocional, Evelyn! ¿Verdad que sí? La música nos puede ayudar a sentirnos más entusiastas y así retomar nuestras actividades con una mejor actitud. Acompáñenos a ver el siguiente video en el que conoceremos otras estrategias para mantener la calma. Vamos a verlo. Hola, soy la tía de Mauricio. Es un niño de 2 años de edad. Lo cuido por las mañanas mientras su mamá y su papá trabajan. Es un niño que está en constante movimiento, por lo que hay que estar muy al pendiente de él. Está en esos momentos de exploración, de combinar texturas, de tirar cosas, como una manera de descubrir el mundo que le rodea. Hay momentos de estrés que nosotros los cuidadores vivimos y cuando sucede esto, a mí me gusta realizar una técnica de respiración que aprendí en un curso en donde cruzo mis brazos, respiro y exhalo en 6 tiempos. Esto me permite
llegar a calmarme y seguir cuidando a mis sobrinos. También utilizo mi red más próxima de apoyo, que es mi mamá, que en ocasiones está conmigo cuidándolo. Le doy 5 minutos al niño, a mi mamá, me retiro a mi cuarto, pongo música clásica, respiro, me tranquilizo, para así volver a la calma en mis emociones y brindar a mi sobrino una atención amorosa y afectiva, en donde él también se sienta cómodo, y de esta forma cuidarlo también a él. Realizar este tipo de actividades nos permite tener un mejor manejo de las emociones, brindándonos bienestar, y también nos ayuda a encontrar soluciones a las situaciones que se nos presentan. Recuerden que no es necesario invertir una gran cantidad de tiempo o en materiales costosos. Lo valioso es crear espacios que nos permitan disfrutar y relajarnos para fortalecer la regulación de nuestras emociones. A continuación les compartiremos algunas sugerencias que pueden implementar en casa para volver al estado de calma y favorecer la regulación de las emociones. Vamos a verlas. ¡Qué video tan interesante! En él podemos reconocer que hay una gran variedad de actividades que tanto madres, padres y cuidadores pueden aplicar para disminuir la ansiedad y alcanzar una mejora en el bienestar emocional. Una forma de alcanzar la regulación de las emociones es a través de las rutinas, estableciendo horarios y espacios para el descanso emocional y físico del adulto. ¡Claro! Sin olvidar que la comunicación asertiva familiar permite expresar nuestros sentimientos y emociones para lograr empatía, consolidando una red de apoyo. Un adulto con un bienestar emocional estable impacta positivamente en el desarrollo socioemocional de las niñas y los niños. Es por eso la importancia de crear su propio espacio y tiempo para relajarse y llevar a cabo alguna de las estrategias mencionadas. Ser madres y padres de familia en la actualidad no es una tarea sencilla. Implica asumir los retos propios de sostener un hogar y los de una sociedad en constantes cambios e incertidumbre. Ante estas situaciones es natural sentirse que a veces nos rebasan las responsabilidades, pero si queremos procurar el bienestar de nuestras hijas e hijos, darles un buen ejemplo y evitar que el estrés afecte su desarrollo, tenemos que destinar tiempo a nuestro propio bienestar, tanto físico como emocional. Ahora, Evelyn, te invito a cerrar los ojos e imaginar, en casa también. ¿Cómo te sentirías con una mente más en calma, bondadosa
y clara para enfrentar todos los retos de ser madres, padres de familia. Mamá, papá, cuidador, date ese espacio, regálate ese tiempo. Los beneficios serán enormes. Como parte del reto a trabajar esta semana, les sugerimos realizar en familia un cronograma de rutinas en el que incluyas tiempo para tu autocuidado. Lo puedes ilustrar con imágenes y tenerlo siempre visible para que todos respeten esos momentos destinados solo para ti. Para hoy tenemos un cuento que habla de las emociones. Les invitamos a verlo. ¡Vamos! Hoy vamos a leer Feliz, de Miss Van Houten. ¡Feliz! Curioso. Nervioso. Audaz. Tímido. Sorprendido. Triste. Furioso. Orgulloso. Envidioso. Enamorado. Enojado. Contento. Desconcertado. Satisfecho. Asustado. Optimista. Aterrado. Estupefacto. Aburrido. Gozoso. Disfruté mucho este cuento. Espero en casa les haya sido útil para que su hija o hijo reconozca con mayor facilidad sus emociones en su día a día. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. No se olviden de seguir cuidando su bienestar emocional. Evelyn, muchas gracias. Gracias, Adriana. Nos vemos pronto en una emisión más de Aprende en Casa 3. Hasta aquí terminamos con las emociones de las y los cuidadores de educación inicial y continuamos con educación preescolar. ¡Hasta pronto! Pero antes vamos a movernos con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @CEPMX. Twitter @CEP_MX. YouTube Canal CEP. Instagram @CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No te muevas de tu lugar porque viene algo muy importante. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.